Yo soy la coordinadora. Mis colegas, compañeros están acompañando al disertante, al licenciado Trabuco, a quien siempre le agradecemos que cada vez que lo invitamos, desde el 2018 que hemos nacido como comisión, él siempre nos acompaña. He escuchado, y también nuestros compañeros, hablar mucho, y nos gustó mucho también, y celebramos el discurso inaugural del doctor Torres del día de ayer. Él planteó el teletrabajo ya no como una herramienta, como nosotros veníamos hablando en el momento de la pandemia, sino también como una modalidad innovativa de trabajo. Y nosotros a veces nos dicen que somos militantes del teletrabajo, ¿no es cierto? Que militamos el teletrabajo. Bueno, la verdad que nosotros no es que militamos el teletrabajo visto así como si fuera algo bélico, lo defendemos, nosotros promovemos el teletrabajo, pero porque creemos en esta herramienta, modalidad innovativa con dos enfoques. Uno, puesto, por supuesto, en la gestión por resultados. Por eso insistimos tanto en la elaboración de un plan de teletrabajo, de un plan de trabajo con metas y objetivos. Para poder elaborar metas y objetivos, por supuesto que tenemos que conocer nuestra organización. Y después el otro enfoque, el segundo, yo les dije dos, pero en realidad son tres. El segundo tiene un enfoque en relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el teletrabajo lo que hace es adaptarse al operador judicial. No que el operador judicial ya tenga que adaptarse al trabajo. Y como tercer enfoque, el usuario, que es la optimización de la prestación del servicio de justicia que nosotros tanto anhelamos. Hay un libro del doctor, que está en el CV, que les va a leer ahora Gabriela Martínez, Conociendo la Administración, que se los recomiendo, del año 2019, es decir, antes de que exista la pandemia. Y en ese norte yo los invito a participar. Hay muchas departamentales que todavía no están participando en la comisión de gestión. Los invito a participar. Se hablaron mucho recién de transparencia. Ayer escuché, y hoy también creo que escuché al doctor Contegrán, eficacia, eficiencia, como parámetros, estándares de lo que es el servicio de calidad de justicia. Así que los invito. Las puertas de la Comisión de Gestión están abiertas, tenemos muchas cuestiones todavía que trabajar. Y bueno, los dejo a los moderadores y coordinadores que lo cuiden al licenciado Trabuco, que no haya ningún problema, por favor, técnico. Y Gaby, todos lo conocemos, al licenciado, secretario de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia, pero me gustaría que Gaby recuerdes su formación, porque es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, nuestro disertante, Néstor Antonio Trabuco, es licenciado en Administración. Otros estudios superiores son Psicología Social de las Organizaciones, Escuela Privada de Psicología Social, Dr. Enrique Pichón Rivier. Programa de posgrado de Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información, egresado y docente de la Diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica. En la actividad profesional, es secretario de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y sus principales funciones son la planificación de las variables organizacionales, evaluación y puesta en funcionamiento de organismos y dependencias judiciales, análisis, diseño e implementación de procesos de trabajo, diseño funcional de sistemas de información, planificación e implementación de cambios, diseño e implantación del plan de infraestructura, análisis e implementación de nuevas tecnologías como expediente digital, presentaciones y notificaciones electrónicas, subastas electrónicas, interoperabilidad entre otras organizaciones, entre otros. También es responsable de la Dirección de Arquitectura, Obra y Servicios del área de Estadísticas, del área de Planificación de la Infraestructura Edilicia y del Cuerpo de Magistrados Suplentes. Designado por la Suprema Corte para integrar varias comisiones para el análisis y solución de problemáticas vinculadas a la gestión del Poder Judicial. A su vez, en su actividad docente, es profesor adjunto ordinario de Administración 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y en posgrado es profesor de la carrera de especialización en actividad jurisdiccional y administración de juzgados y tribunales colegiados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es coautor de Conociendo la Administración, Editorial Haber 2019, diferentes tipos de organizaciones, primera parte y segunda parte.
autor de varias publicaciones y coautor de numerosos estudios vinculados al ámbito judicial y disertante en numerosas actividades de capacitación y conferencias sobre temas de la administración judicial en el ámbito nacional e internacional. Bueno, con ustedes el licenciado Trabuco. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muy contento de estar acá. Muy agradecido al Colegio de Provincia, al Colegio de Mar del Plata, por la invitación. Bueno, básicamente la idea, en función de lo que estuvimos conversando con la gente de la organización, bueno, voy a hablar un poquito de la situación actual del Poder Judicial en lo que tiene que ver exclusivamente con cuestiones de gestión, la visión que yo tengo al menos de eso. Hacer un relato de cambios de los últimos años, alguna perspectiva de cómo estamos hoy y qué pensamos desde la Secretaría de Planificación, cuáles serían los desafíos, digamos, y alguna propuesta a futuro. Y bueno, si tenemos tiempo, por ahí hablar un poquito del rol de los administradores, o sea, de ustedes, en ese contexto, ¿no? Y después que entre todos podamos sacar alguna conclusión. Contento de estar acompañado por acá este diverso panel que me acompaña, diverso en cuanto a la composición territorial y a la composición por fuero que tiene, y también por la presencia de mucha gente con la que conozco, que he compartido proyectos, y con bueno, mis colegas de la Corte, mis colegas funcionarios de la Corte, que en realidad trabajamos bastante bien en equipo, que es la única forma de lograr algún avance. Bueno, algunos datos que conocen, algunos datos que ayer se dieron en la charla, algunos datos que dio Santagati y que dio también el doctor Torres, yo había traído acá, así que los voy a pasar un poco rápido porque hay temas de los cuales ya se hablaron bastante. Había hablado un poco, tenía pensado hablar un poco del tema de las vacantes y demás, pero creo que es un tema que se ha tratado considerablemente por otras personas y de manera bastante mejor a lo que lo puedo hacer yo. Bueno, si pensamos en la administración de la Corte, también se ha dicho bastante en la importancia de la provincia de Buenos Aires en un contexto provincial e inclusive internacional en cuanto a su volumen, su tamaño y la administración de esa organización. Hay algunos números de cantidad, los de Administración de Justicia, el Ministerio Público, bueno, suma otros 9.000 más o menos. Hay una cantidad de abogados de la matrícula con la cual son auxiliares de la justicia, como dicen las normas, pero en realidad para nosotros están dentro del sistema judicial y digamos, si ellos no se integran, nosotros no podríamos tampoco avanzar. Hay un número de causas iniciadas anualmente, de causas resueltas, de cantidad de metros cuadrados que administramos, que no es un dato tampoco menor. Bueno, acá hay algunos números de causas ingresadas y resueltas. Este es una actualización del cuadro que sacábamos durante la pandemia. Obviamente que números hay mucho más, bueno, pero en definitiva da cuenta de los volúmenes con los cuales ustedes básicamente procesan, ¿no? Y bueno, y obviamente que no es una radiografía completa del trabajo porque tendríamos que agregar otros montones de cuestiones, ¿no? Audiencias, detenidos, bueno, hay muchas cosas como para sumar y analizar, pero bueno, no era un poco el objetivo era, bueno, si bien todos estamos en la provincia, a veces perdemos un poco la dimensión de eso que tenemos porque estamos circunscriptos a cuestiones que son de nuestro órgano, pero bueno, es importante tener en cuenta todo lo que ustedes hacen, básicamente. Bueno, yo tenía preparado alguna cuestión de vacantes, porque considero que es un tema muy relevante. No es lo mismo trabajar con toda la dotación de jueces que trabajar con un porcentaje mucho menor. Ayer se puso bastante bien en el panel de ingreso y lo que eso implica, así que no es la intención detenerme en esas cuestiones.
Sí es cierto que es un número histórico, nunca el Poder Judicial tuvo este número de vacantes. Bueno, estamos hablando en este momento, en lo que es Administración de Justicia solo, no quiero entrar en debate de número, porque ayer se dieron números vinculados con 600 más o menos, que es un número correcto, creo yo, porque está sumando al Ministerio Público. Yo solamente presento acá los que tienen que ver con la jurisdicción de Administración de Justicia. Acá tenemos alguna cuestión de cuáles son los estados de cobertura y demás, podemos hacer algún esquema de esta naturaleza, la antigüedad de las vacantes, por otro lado, desde cuándo están vacantes. Bien, el tema de los fueros y acá, más allá del fuero, lo importante es ver el crecimiento, ¿no? Para nosotros hay un número más o menos, un estándar que históricamente fue más o menos del 6 o el 7% de la dotación en vacantes, que es lo que de alguna manera, como una cuestión vegetativa, tardaban los procesos de selección hasta la designación, ¿no? Bueno, hoy estamos en ese porcentaje del 24 y creciendo, lo cual es 4 veces más, ¿no? que lo teóricamente normal, o digamos, sería un número aceptable para el funcionamiento del sistema, que resulta lógico. Bueno, acá está de alguna manera como bueno, en el 2018, que ya estábamos en un número elevado con 165, que en realidad 165 sería algo más o menos como el 12,5, 13%, como estamos en estos números. Los números del Ministerio Público son más o menos iguales en cuanto a porcentajes, obviamente que son números provinciales, no tienen que ver con determinadas situaciones críticas que existen en algunos lugares, ¿no? Yo, en mi deformación profesional de licenciado en Administración, una de las cosas que muchas veces tengo en cuenta es en qué uso el tiempo. Creo que el tiempo es un recurso que todos tenemos en nuestro trabajo y que es un recurso no renovable. Entonces veo en qué uso el tiempo y la verdad que en los últimos 2 o 3 años la mayor parte de mi tiempo estuvo dedicado a la administración del cuerpo de jueces suplentes que tenemos a cargo en la Secretaría y en cómo hacer para cubrir, digamos, esas vacantes, digamos. ¿Cómo hacer para cubrir? Digo, no las cubrimos, porque en realidad cubrimos una y desvestimos otra, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer para lograr consensos de alguna manera cuando esos consensos no pueden lograrse a nivel departamental o cómo tratar de ayudar con alguna solución para que eso pase? Pero bueno, buena parte de mi tiempo está insumida ahí, cuando en realidad debería ser una tarea más bien, no digo rutinaria, pero una cuestión de coyuntura que se pueda ir resolviendo con un cuerpo de magistrados suplentes que también ha ido decreciendo, ¿no? Porque las vacantes del cuerpo de magistrados suplentes tampoco se cubrieron, con lo cual los magistrados suplentes, como cualquier juez, se jubilan o ganan un concurso de juez titular en algún lado y esa vacante queda. O tiene decreto de juez, pero tiene un cargo de auxiliar letrado en la Justicia Federal y traerlo de juez a la provincia sin contarle el sueldo, digamos, ¿no? Entonces renuncia. Bien, que ese es el otro tema, digamos, ¿no? Sumado al diagnóstico actual, no es solo el tema de las vacantes, sino el tema de la situación que nosotros observamos a nivel general. Ya también acá se ha hablado, recién lo dijeron en el panel, la gente de prensa del colegio, digamos, esta cuestión de que estamos desperdiciando nuestras capacidades o que otros de otros lugares se vayan esas capacidades, ¿no? Por distintos motivos externos, y no pasa solamente con los profesionales del derecho, sino con los profesionales de otras disciplinas. Bueno, nada, acá hay una cuestión de vacante por fuero, que en definitiva, bueno, el fuero laboral es el que peor está, porque creo que la última designación de un juez laboral debe haber sido en el 2019, con suerte, si no me equivoco.
Quiere decir que de ahí para adelante no apareció ningún decreto de juez laboral, con lo cual es lógico que sea el porcentaje más alto. Bueno, voy a hacer un breve raconto de cambios implementados en los últimos años en lo que tiene que ver con la jurisdicción de administración de justicia. Simplemente es hacer un punteo y bueno, para después pasar a ver en qué estamos trabajando. Cuando digo estamos trabajando, tengo la suerte de pertenecer a un grupo de funcionarios de la Corte. Bueno, acá está Gustavo, estaba Ezequiel por ahí. Bueno, en realidad, allá está. En realidad, bueno, me siento muy contento porque hemos formado un equipo de trabajo y es la única manera de llevarlo adelante. Tenemos reuniones periódicas de coordinación y respetando obviamente las competencias de cada área, pero así avanzamos en ese plano de horizontalidad de alguna manera y desde ya siguiendo las líneas de la Corte, ¿no? Bueno, pero una de las principales cuestiones tiene que ver con la implementación del expediente digital, a pesar de que obviamente las normas procesales, Código Procesal Civil del 68, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, más allá de algún cambio, pero bueno, se ha tratado de avanzar y en este sentido yo creo que la Corte ha tratado de surfear, creo yo, entre una norma procesal totalmente desacoplada de la realidad con una realidad que impone cambios y se ha tratado de avanzar en ese sentido. Aplicando distintos mecanismos y distintas maneras de participación de los actores del sistema, desde luego, ¿no? Bueno, entonces, no sé, en ese contexto, bueno, acá básicamente es trabajo de la gente de tecnología, así que me alegro que esté Gustavo. El tema de las presentaciones y notificaciones, estamos hablando de 1.900.000 presentaciones mensuales y 2.200.000 notificaciones. La subasta electrónica, que surgió hace unos cuantos años y que, bueno, somos la única provincia que tiene un sistema integral de subasta instalado de esa manera. Bueno, el tema de la vinculación con otras organizaciones, esta cuestión de suscribir convenios de intercambio de información, que tienen una parte formal, digamos, y de procedimiento, y una parte tecnológica que después resuelven eficientemente la gente de la Subsecretaría de Tecnología. El tema de la firma electrónica en un momento dado y su reemplazo por la digital. Acá a los fanáticos talibanes, no sé cómo se llamaron, militantes del teletrabajo, digamos, el teletrabajo, bueno, en 2020 aparecieron estos números de credenciales que se implementaron y de gente que se conectaba todos los días. Las videoconferencias que empezaron allá por el 2012, 2013, vinculados con lo que tenía que ver con las personas en alojamientos de detención y que después se fueron extendiendo. Esta cuestión de que se habló también ayer en algún momento, esta cuestión de las audiencias, que estuvo bastante interesante lo que dijo la gente de Microsoft sobre el tema de las audiencias presenciales y virtuales. La generalización de comunicaciones electrónicas, la oralidad, la habilitación de peticiones también. Esta cuestión de las normas que hablan de que no se remiten más los expedientes, sino que se ponen a disposición en los sistemas. Bueno, la utilización de algunos medios de mensajería para formular algunas denuncias. El inicio de expedientes también de manera electrónica. El acuerdo continuo de la Corte, que es una norma que sí salió en la pandemia, como una manera de que la Corte funcione y que quedó instaurada. Bueno, ayer Gustavo estuvo hablando de los proyectos de inteligencia artificial. El tema de la innecesariedad de adjuntar las peticiones anteriores en los recursos de queja, que ahora la Corte va a sacar, tiene en estudio una norma para generalizarlo, o sea que no quede solo en las quejas que se presentan
ante la Corte, sino ante el resto de las instancias inferiores. Ezequiel habló bastante de las plataformas, ¿no? Esto es una cuestión bastante importante, creo yo, la aparición de las plataformas de comunicación. La idea de parametrizar los trámites, es decir, los sistemas informáticos se han implementado bastante, creo yo, con flexibilidad para el operador, y de alguna manera tenemos que hacer alguna parametrización si queremos tener estadísticas, algo tan importante que mencionaron en el panel anterior. Bueno, informatizar los sorteos de las causas, esta cuestión de la ventana temporal de respuesta a las presentaciones que vienen después de la feria, y la implementación del registro de domicilios electrónicos, que en realidad nos resolvió, creo yo. En la pandemia es como que en la gestión teníamos muchos problemas, pero teníamos dos más cruciales. Uno era cómo hacer las audiencias y el otro era cómo lograr que contesten las demandas o cómo notificar las demandas. Y bueno, a partir de ahí se trabajó bastante en las audiencias virtuales y se trabajó bastante en implementar este registro, por el cual, digamos, con la cantidad de domicilios que hay generados, más del 90% de las demandas se notifican por este medio. Obviamente que no estoy hablando del fuero penal, estoy hablando de los fueros mal llamados no penales, para mí, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué de alguna manera la Corte, entiendo yo, pudo hacer estas cosas? Bueno, primero porque fijó una política en esa dirección, porque había un trabajo de la Subsecretaría de Tecnología Informática, de una inversión tecnológica previa a la pandemia, que venía haciendo durante muchos años, porque los operadores de la organización, y me refiero a todos, había capacidades existentes, como nos gusta llamar a la gente de administración, en gente que estuvo a la altura de las circunstancias para escribir rápidamente normas, gente que rápidamente pudo modificar sistemas informáticos, y obviamente, digamos, esas capacidades existentes, bueno, se habían venido construyendo durante bastante tiempo. Creo que, digamos, si vinculado con la pandemia, como Poder Judicial debemos sentirnos orgullosos. Ayer también algo se mencionó, porque seguimos funcionando, dimos respuesta eficaz, dimos mejor respuesta que otras organizaciones y que otros poderes judiciales, pero no es porque de la noche a la mañana se empezó con eso, se venía trabajando desde hace bastante, ¿no? Y bueno, se pudo en ese momento reaccionar de manera rápida, y desde luego porque estuvo el liderazgo de la Corte como para poder hacerlo. Y muchos de esos cambios se habían logrado en espacios de consulta con los operadores del sistema, no eran invenciones de dos personas encerradas en un lugar que dijeron a ver cómo podemos hacer para diseñar la forma de trabajo de otros, sino porque eso se había hecho conjuntamente con los operadores del sistema, creo yo. Y porque estaban ustedes que tenían actitud, vocación, ganas de trabajar y ganas de darle un servicio a la sociedad, y simplemente desde nuestro lugar tratamos de darle alguna herramienta como para que lo puedan hacer de una manera, no sé si mejor, pero bueno, que lo puedan hacer, porque de otra manera tal vez no se podía hacer, de la manera habitual. Bueno, entendemos que desde hace varios años el Poder Judicial cada vez más es una organización que se monta sobre Internet, o sea, está sustentada en la red, con áreas que se apoyan sobre esa red global y sistemas que operan sobre la misma. Eso hace que tengamos más relaciones con otras organizaciones, qué sé yo, no sé, registro de las personas, registro de la propiedad, servicio penitenciario, etcétera, etcétera. Relaciones que son necesarias para realizar el trabajo y que antes obviamente existían, pero en un formato papel tradicional, que hoy pueden hacerse de otra manera, y que eso aumente un poco la interacción con los usuarios del servicio y fundamentalmente reduzca los tiempos de los procesos, ¿no? Que es lo que la sociedad más nos demanda.
La sociedad cada vez nos demanda más velocidad en la realización de las actividades y la reducción de los ciclos de tiempo. Todo lo hacemos, como ciudadanos lo hacemos, ¿no? Yo era muy chico y mi abuela a la mañana, los domingos, hacía el tuco, empezaba a las 8 de la mañana y comíamos a la 1. Bueno, hoy en día llamamos por teléfono, pedimos, o no llamamos por teléfono, sino que le preguntamos a José Pedido Ya que nos traiga algo rápido y después tratamos de seguir por donde viene y tratamos que cada vez sea más rápido la llegada de eso. Y bueno, como ciudadanos requerimos reducción de los ciclos de tiempo y bueno, obviamente como usuarios de un servicio de justicia, mucho más aún. La tecnología hace muchos años era una cuestión, o hace no tantos años, era una cuestión que, no sé, una organización podía decidir si se sumaba a la tecnología o no, evaluar a cuál tecnología lo hacía, y era algo que de alguna manera colaboraba en el desarrollo de las actividades. Hoy, como las organizaciones pueden hacer alguna consideración, pero la tecnología se impone y avanza. Es decir, yo creo que, no sé, muy pocos de nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, cuando incorporamos WhatsApp a nuestros teléfonos, empezamos a meditar, lo ponemos, no lo ponemos, ¿qué hacemos? No lo instalamos, lo instalamos. ¿Por qué? Porque la tecnología se impone y apoya y acelera los procesos y bueno, y tenemos que trabajar con eso. No quiere decir que eso que nos sometamos a la tecnología, pero sí, digamos, saber que es algo inevitable. De la misma manera, así como antes la formalización estaba en los códigos, o en los procedimientos, o en los reglamentos, o en los instructivos de funcionamiento de una caja de ahorro de un banco, hoy está incorporada en la tecnología, por lo tanto no la podemos evitar. Desde que apareció una tecnología muy vieja, pero todavía existente, que es el cajero automático, nos empezamos a dar cuenta que había algo que nos iba a marcar los pasos y nos iba a fijar los tiempos de cómo operar. Y bueno, y hoy nos pasa en montones de cuestiones. Y esa formalización cada vez se mete más en la tecnología, pero bueno, nosotros podemos colaborar para el diseño de esa tecnología. Así que bueno, eso es una cosa que bueno que estamos haciendo. Y bueno, lo mismo pasa con los ordenamientos jurídicos. Obviamente que los ordenamientos jurídicos responden de manera muy distinta. Nosotros tenemos los códigos bastante viejos y, no sé, la Unión Europea dictó una norma hace 2 días de funcionamiento de la inteligencia artificial. Bueno, estamos por ahí en algún momento, podemos lograr algún acople un poco más próximo en esas cosas, ¿no? Pero lo que es cierto es que bueno, el ordenamiento tiene de alguna manera que acomodarse, porque si no, bueno, pasa un poco lo que nos pasó a nosotros, no se ordenó no se ordenaron los marcos procesales y los propios operadores se dieron sus normas. No sé si está bien o no, pero digamos, es inevitable que pase. No hay otra forma de que eso suceda. Bueno, en definitiva, desde luego no es una novedad que estamos en un contexto cambiante. Cuando yo estudié en la facultad, estudiábamos el cambio en las organizaciones, un poco la cuestión vigente era decir, bueno, las organizaciones están generalmente en un periodo de estabilidad y de vez en cuando cambian, ¿no? Bueno, con el transcurrir del tiempo, obviamente eso es totalmente distinto y no hay estabilidad. Todo es cambio. Hoy todo es cambio y aparentemente lo va a seguir siendo y cada vez más. Bueno, ¿cuáles entendemos nosotros que son un poco los desafíos para seguir transformando? Una cuestión tiene que ver con seguir ampliando los consensos con los operadores del sistema. La Corte implementó, bueno, lo que se llaman ahora mesas de trabajo con operadores vinculados con colegios y asociaciones y demás.
implementó, fue la primera que implementó en el país lo que son los mecanismos de elaboración participada de normas, es decir, se pone una norma, se diseña una norma y antes de implementarla se la pone un poco a consideración pública, se receptan las opiniones y después se saca la norma. Bueno, creo que hay que ampliar esas cuestiones si queremos transformar alguna norma, si es que no se hace legislativamente, ¿no? Obviamente, que sería lo mejor. Bueno, tenemos que mejorar un poco la convivencia entre el expediente papel y el expediente digital. El expediente digital es algo que está en construcción. Tuvimos expediente papel, desde mi punto de vista tuvimos un tiempo de expediente digitalizado. Y bueno, y ahora estamos bastante yendo hacia el expediente digital. Pero bueno, hay mucha cuestión de transición que ordenar, entendemos, ¿no? Bueno, el tema del trabajo remoto, que un poco se habló actual, acá. Acá esto también entiendo que es una nueva realidad y que merecería algún tipo de regulación en algún momento. También muchas veces para las regulaciones entendemos que hay que esperar un poco, ¿no? A veces hay que esperar que se acomoden los melones un poco, a ver cómo funcionan en la realidad y después sacar alguna reglamentación. Pero sí, entendemos que es algo que es útil para resolver muchas situaciones. Que hay que generar algunos mecanismos de monitoreo, obviamente, de ese teletrabajo. Pero bueno, en este momento tenemos acá más o menos 4.500 personas que se conectan diariamente. No tenemos una cuestión, es un número que no necesariamente quiere decir que la persona que se conectó haya teletrabajado todo el tiempo, sino que a lo mejor no sé, fue a trabajar y después le quedó algo para hacer y se conectó durante ese día de su casa. Así que, pero bueno, hay un porcentaje que creo que es importante y que hay que regularlo de alguna manera, en consenso con los operadores y bueno, y dejarlo como una herramienta más permanente, digamos, ¿no? O habitual. En realidad la intención es que siga y bueno, en este momento está bastante, de alguna manera, a criterio de cada titular de órgano, pero bueno, no hay una reglamentación clara y habría que construir alguna reglamentación que contemple algunas situaciones. Entendemos que, como siempre, es muy difícil en una organización tan grande, pero hay que hacerlo, sacar una normativa medianamente general, pero las situaciones laborales son distintas, ¿no? Entiendo que es más fácil aplicable a aquellos trabajos, no sé, una cámara civil, una cámara contenciosa. Por ahí, digamos, es un trabajo más de laboratorio que puede hacerse en cualquier lugar. Bueno, ahora, no sé, el trabajo de un juego de garantías o un juego de familia, por ahí es distinto en cuanto a que requiere más presencia. No quiere decir que no haya nadie que teletrabaje, lo que digo que es probable que requiera un poco más de presencia en esos órganos comparados con los otros que mencioné anteriormente. Bueno, la otra cuestión es, bueno, obviamente tenemos restricciones presupuestarias, ayer se habló de la autarquía, de esto no me voy a expandir mucho. Bueno, nos enfrentamos con organizaciones que, obviamente en esta cuestión de interactuar, tenemos organizaciones que tienen distinto grado de avance tecnológico que nosotros, generalmente vienen un poco más atrás, y si queremos hacer algo en conjunto, se dice que la velocidad de la flota es la del barco más lento. Por lo tanto, digamos que ahí tenemos bueno, algunas estrategias, sobre todo Gustavo tiene algunas ideas respecto de cómo acortar esos tiempos. Tenemos, obviamente, como decíamos, el tema de la diversidad de la provincia, no hace falta que explique esas cuestiones. Y seguimos teniendo algunas cuestiones culturales con, digamos, barreras como para el uso de las tecnologías, ¿no? Esta cuestión de que se supone que en el sistema anterior tenía más poder y ahora lo pierdo, la credibilidad, ¿no? De la tecnología,
la cuestión de si es confiable, si vamos a perder la información, ese tipo de cuestiones siguen estando presentes y bueno, en parte son culturales y se pueden ir superando. Bueno, en ese contexto, al menos desde la Secretaría de Planificación, pensamos en oportuno llevar digamos, en lo que estamos trabajando, obviamente que todo después requiere de la aprobación de la Corte, son en algunos ejes vinculados con líneas de trabajo hacia adelante. Desde el punto de vista de lo que sería la organización, hay que avanzar con algunas transformaciones en algunas áreas de trabajo, las mesas de entrada yo pongo algunos ejemplos, las mesas de entrada de los juzgados, y algunas áreas que hay que repensar el rol, como lo que serían las notificaciones, las receptorías, los archivos. Las receptorías entendemos que pueden ser servicios centrales, tranquilamente reciben ingresos de causas, por lo tanto podría haber un servicio central de recepción de causas, o podría generarse mecanismos de compensación entre los trabajadores, ¿no? Total, reciben ingresos de causas, da lo mismo si estoy en Azul, recibir ingresos de causas que son de Mar del Plata o de cualquier otro lugar. Se podría avanzar en alguna cuestión. Respecto de las mesas de entradas, tenemos, estas son fotos un poco que me pasaron en esta semana. Es un juzgado civil del Gran Buenos Aires, donde, acá digamos hay modalidades de trabajo que siguen siendo, es un juzgado que sigue cosiendo expedientes y que imprime todo lo que pasa por ahí, por delante, ¿no? Es una cuestión para nosotros fácilmente detectable cuando preguntamos los consumos de papel de cada organismo. Y es un juzgado que también apareció pidiendo más lugar para guardar expediente y más personal para la mesa de entradas. Este es un juzgado también del Gran Buenos Aires que ha limpiado todos sus expedientes en la mesa de entradas. Tiene la misma carga de trabajo, más o menos la misma dotación, pero anda por el lado del expediente digital. Este juzgado pidió si en los lugares libres que dejaba podía armarse una sala de audiencias. Sí, le dijimos que sí, y de paso, reorganizamos un poco los espacios, dándole algún espacio a algún otro órgano que estaba más complicado, con consenso del magistrado, obviamente. Pero forma parte de la diversidad de nuestra gran provincia, porque estamos no es que la foto anterior era de hace 10 años y la otra de ahora, no, son las dos del mismo momento. O sea, hay que repensar un poco, yo puse esos ejemplos, pero en realidad tenemos que repensar muchas oficinas. La cuestión de la información, que inclusive yo creo y asumo desde el área que tengo a cargo, que es el área estadística, que tenemos que mejorar bastante en cuanto a la difusión de la información, ¿no? Tenemos mucha información y difundimos poca. Ahí hago un poco un mea culpa en ese sentido. Ayer habló el doctor Torres de este tema, así como de otros, pero se refirió un poco al teletrabajo, a los planes de trabajo. Nosotros estamos trabajando por indicación de la Corte en algún programa más integral de planes de trabajo, como que todos los órganos hagan planes de trabajo, con algún menú de indicadores bastante generales y digamos, algunos estamos trabajando indicadores que tengan que ver más bien con, más allá de algún indicador general, que pueda ser, no sé, las causas ingresadas, las causas terminadas, las tasas de resolución y demás, que se puede hacer a cualquiera, que es válido para cualquier órgano. También estamos trabajando en indicadores que son puntuales por tipo de órgano, algunas cuestiones de audiencias,
algunas cuestiones vinculadas con conciliaciones, algunas cuestiones con autos para sentencia, alguna cuestión vinculada con los tiempos del primer despacho, etc. Y de ahí, obviamente que la intención sería que después cada organismo se establezca sus propias metas. No podemos desconocer el esquema de vacantes que vimos antes. No es lo mismo las metas que se pueden establecer en un órgano que tiene su juez titular exclusivamente en ese órgano, el que tiene el juez titular pero más subroga otro, o las metas que se pueden establecer en el órgano que está sin juez titular, ¿no? Es distinto. Bueno, pero la intención es que básicamente todos se vayan sumando y podamos sacar información general y información que pueda ser mostrable un poco, lo que decían en el panel anterior, digamos, ¿no? Como una manera de hacerse conocer y de difundir la información con la que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí hay que, digamos, mejorar un poco la producción de la informatización, de la información, digamos, ¿no? Y divulgar más las cuestiones estadísticas, de la misma manera que divulgar experiencias útiles o de algunos de ustedes que puedan replicarse o aplicarse en otros lugares, ¿no? O usarse por algún colega. Bueno, después tenemos el tema de la depuración y el almacenamiento de documentos. Bueno, ahí estamos trabajando en algunos borradores de, digamos, procesos de depuración del papel, ¿no? Esto que decía ayer el doctor Torres, que los judiciales guardamos todo. Bueno, estamos trabajando en alguna cuestión de ahí. Hay que modificar, creo, los plazos de guardado de archivo de documentación que están establecidos en las normas actuales. Y hay que establecer algunas políticas de digitalización de aquellas cosas que no se pueden eliminar totalmente, que no se pueden destruir, y regular el almacenamiento digital. Si no, Gustavo se va a llenar de PDFs en sus servidores y va a tener que salir a alquilar más servidores y demás. Guardamos muchas cosas. Nos pasa, nos pasa con el teléfono, que en determinado momento no tengo mal lugar en el teléfono y empiezo a borrar archivos y fotos y videitos que tenía, qué sé yo. Bueno. Pero eso nos pasa cuando nos aparece algo que no lo vamos a poder usar más. Antes no lo hacemos, generalmente. A lo mejor hay gente muy ordenada que lo hace y yo estoy pecando de que no lo hago y otros lo hacen, pero en general creo yo no equivocarme si digo que en general eso no sucede. Y pasa lo mismo con estos dispositivos, ¿no? Y muchas veces no tenemos idea de estas cosas, pero bueno, son costosas. Bueno, después tenemos, obviamente que se está trabajando mucho, Gustavo, básicamente en lo que es la información y la comunicación, en el desarrollo de herramientas nuevas. Pero bueno, acá tenemos que pensar un poco en el teletrabajo como forma de prestación del servicio y en ver qué tecnologías nuevas se pueden incorporar, ¿no? Bueno, qué sé yo, para el tema de las audiencias se había trabajado un tiempo y ahora por ahí con la gente de tecnología se sale en algo vinculado con el reconocimiento de rostro, del tema del RENAPER y demás. Bueno, estamos trabajando en algo de eso. Pero hay otras cuestiones. Ayer se comentó un poco las cuestiones de la inteligencia artificial. Bueno, obviamente que nuevas tecnologías se van a sumar, pero también tenemos que ordenar y mejorar. Se está trabajando en ordenar y mejorar las que tenemos. Bueno, la interoperabilidad, esta palabra rara, ¿no? Que más o menos quiere decir eso que puse ahí. Pero acá, bueno, tenemos, hay varias cuestiones. Creo que el principal punto a resolver es la relación interna, ¿no? La relación entre los sistemas de la Corte y el Ministerio Público. Estábamos trabajando bastante en eso, pero bueno, en este tema, en el tema de digamos, hasta que ustedes no lo vean en una norma y que esa norma tenga un correlato en los sistemas, va a ser poco creíble, obviamente que le digamos que estamos trabajando, pero bueno, la idea es eliminar todas esas barreras de permisos y demás cuestiones que aparecen entre los expedientes de una jurisdicción y otra. De la misma manera con el tema de
del ingreso de causas de violencia familiar y en el vínculo con el Ministerio de Seguridad. Organismo bastante complicado para hacer intercambios, pero bueno, seguimos insistiendo. Y bueno, y la cuestión de los oficios ley 2272, que ayer algún anticipo también se les dio en la charla de ayer a la tarde, ¿no? Pero eso es más próximo, al menos desde nuestro lado, y después veremos las provincias que se van sumando. Bien. Después, bueno, obviamente que todo esto tiene un correlato normativo, así que va a haber que hacer una adecuación de normas. Se está trabajando un poco en digamos, en la pandemia salieron muchas normas, nosotros estamos trabajando en alguna especie de depuración, de decir, bueno, qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Más allá de que hay muchas cuestiones que creo que están ordenadas y por ahí, bueno, los operadores por todas las cuestiones laborales que tienen por ahí no recuerdan, o bueno, en general hasta ahora se ha venido resolviendo diciéndole está contemplado en tal lugar, pero bueno, estaría interesante, creo yo, hacer una especie de algún compendio un poco más ordenado de normativa y ponerlo todo junto y dejar de lado lo anterior. Me refiero a desde inicio de causas, notificaciones, registro de domicilios, audiencias, digamos, generar algún lugar común vinculado con esas cuestiones, un régimen unificado de alguna manera. Y después hay que seguir trabajando en algunas normas adicionales, algunas de las cuales ya las mencioné. Bueno, todo esto es imposible sin capacitación. Nosotros nos podemos referir a lo que tenga que ver con la capacitación, obviamente en temas de gestión, no del resto de las capacitaciones que hacen en nuestra actividad básica y fundamental, que es impartir justicia. Obviamente que yo no me voy a referir. Pero sí hay que, digamos, entendemos que cuestiones que tengan que ver con la dirección de personal, con la administración por objetivos, con la gestión de las audiencias y con la generación de información, son claves, creo yo, puntos claves en los cuales deberían centrarse los programas de capacitación judicial. Y después tenemos una cuestión de infraestructura. Ayer el doctor Torre anunció alguna cuestión de cuestiones edilicias, obviamente que dependemos de cuestiones presupuestarias. Ustedes saben que el Poder Judicial en materia de obras ejecuta su presupuesto a través del Ministerio de Infraestructura. No hemos tenido buena respuesta del Ministerio de Infraestructura hace bastante tiempo. Y con pocos recursos, creo yo, hemos empezado a diseñar las obras desde adentro del Poder Judicial. Así que ahí pensamos hace un par de años en romper la lógica de los edificios a medida y hacer edificios prototipos de determinada cantidad de metros cuadrados, que requieran mínimos ajustes en cada lugar, que tienen que ver obviamente con una implantación en un terreno y un estudio de suelo y ese tipo de cuestiones. Así que bueno, se terminó un diseño de prototipo que se licitó en Tandil en este momento y se está construyendo, este año empezó. Y bueno, la idea es intentar ver si antes del fin de año se puede licitar un edificio similar, que es un edificio de 4.000 metros más o menos, en Moreno. Y después tenemos el edificio, un módulo más grande, que es un prototipo más grande, que es el de 9.400 metros más o menos, que, bueno, la intención, como dijo el doctor Torres, si terminamos el proyecto, creo que en más o menos un mes, es que el Ministerio de Infraestructura lo licite en algunos lugares donde tenemos complejos judiciales, donde pretendemos hacer complejos judiciales como serían Mar del Plata, San Isidro, Quilmes, La Matanza, ¿no?
Bueno, va a requerir obviamente de partidas presupuestarias, pero bueno, la idea es que el diseño de los edificios, que son obviamente edificios, no son los diseños que viene haciendo el Ministerio, que nosotros entendemos que eran diseños que estaban un poco quedados en el tiempo, digamos, estos diseños introducen todo el cambio que vino a partir de la inmersión de las tecnologías en nuestro trabajo, y con edificios bastante austeros, porque bueno, es la única manera creo que tenemos de llevarlos adelante. La idea es empezar a licitar estas obras. Y obviamente tenemos que, hay un programa que hemos empezado hace unos años y lo discontinuamos y lo vamos a volver a continuar, que tiene que ver un poco con la racionalización de la ocupación del espacio, es decir, la tecnología nos ha modificado mucho y creo que debemos racionalizar un poco nuestros lugares de trabajo para mejorar la situación de todos, ¿no? Obviamente que la provincia es muy vasta, muy dispersa. En los 135 partidos hay alguna cuestión, algún edificio propio y un órgano que funciona, y las condiciones edilicias de nuestros compañeros en algún caso son buenas, creo yo, y en otros casos no. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un compromiso de mejorar básicamente esas situaciones, ¿no? Hay alrededor de 300 inmuebles alquilados, lo cual es un número, es una inmobiliaria, ¿no? Es un número importante. Y bueno, la idea sería un poco tratar de ir resolviendo esas situaciones, porque son situaciones en las cuales al ser alquilado no tenemos posibilidad de mejora edilicia, básicamente. Bueno, no sé cómo venimos, puedo ir cerrando como quieran. Acá había algunas fotitos de edilicio. Bueno, el tema de los responsables de la gestión, o sea, ustedes. Bueno, ustedes saben que a ustedes mismos o cuando ustedes seleccionan alguna persona, básicamente se las mide por tres saberes, ¿no? El saber por el saber mismo, es decir, qué conoce, cuál es el conocimiento que alguien tiene, sobre qué estudió, de qué puede dar cuenta. Las aptitudes, es decir, si esos conocimientos los puede poner en práctica, y las actitudes, ¿no? Las ganas que tienen de hacer algo o las ganas que tienen de querer, ¿no? Bueno, eso uno lo viene vivenciando desde muy chico, desde la maestra de primer grado, ¿no? O de los docentes en la facultad, que bueno, decíamos, este tipo sabe mucho de este tema, pero la verdad que no lo sabe transmitir, no tiene habilidad para ser docente y transmitirlo, o tiene esas dos cuestiones, pero la verdad que llega tarde, se va temprano, si le preguntan alguna cosa, dice después te lo contesto, o sea, poca gana, digamos, ¿no? Bueno, eso pasa con cualquiera de nosotros en nuestro trabajo y nos evalúan de esa forma y nosotros también evaluamos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, son de alguna manera cuestiones a tener en cuenta, sobre todo si vamos a encarar algún proceso de capacitación y vamos a saber además, y también en nuestro rol de líder o administrador. Ese rol básicamente tiene que ver obviamente con conducir a las personas hacia el logro de un objetivo. Como administradores somos responsables del trabajo de los demás, es decir, nos hacemos cargo de lo que hacen nuestros empleados, o deberíamos hacernos cargo, y obviamente que la forma en la cual dirigimos predetermina cómo se alcanzan los objetivos. Eso es indudable. También la forma en la cual dirigimos, en la manera en la cual dirigimos podemos contribuir al trabajo de los demás. Si le damos una indicación general y no estamos encima, o si le damos y no le explicamos, no lo capacitamos, obviamente que podemos contribuir o no a ese trabajo, ¿no? Y la efectividad del trabajador, del que desarrolla el trabajo, está de alguna manera predeterminada por la forma en cómo se lo dirige,
o no se lo dirige, o se lo deja libre que él lo haga. También obviamente que aquellos que están a cargo de un área, bueno, son el recurso más valioso de una organización, el tiempo de esa persona es lo más valioso de la organización. Es el recurso más costoso para la organización, porque se supone que el jefe es el que más cobra. Y obviamente también requiere de una permanente actualización. Bueno, después podemos hablar un poco de lo puedo dejar de lado esto, porque es bastante, la idea era, bueno, es bastante conceptual hacer alguna aplicación, pero me parece que en aras a que, bueno, como se vino dando el Congreso y en aras a abreviar alguna parte, podemos saltear esto y me parece más rico pasar un poco a las preguntas. Pero bueno, esto serían los roles del administrador, ¿no? Es aquella cuestión más vinculada con cuestiones interpersonales. Acá lo importante es la cuestión sobre todo del liderazgo. Si vinculamos el liderazgo con esos 3 saberes iniciales, bueno, obviamente que por un proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden modificar el saber por el saber mismo, se puede modificar el saber hacer. Es complicado modificar el saber querer, digamos, la actitud. Hay muchas investigaciones acerca del trabajo de los líderes y demás, y bueno, y hay una que por ahí habla de distintos rasgos que tienen las personas que son líderes, que aluden básicamente a a mucha confianza en sí mismo, a una energía permanente para trabajar, a facilidades en cuanto a la comunicación, que bueno, que son complicadas son difíciles de transmitir en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, si la persona se lleva mal con todo el mundo y es haragán, es complicado que con un proceso de enseñanza-aprendizaje eso se cambie y de ahí pase a ser líder de un grupo. Pero bueno, salteo un poco esto de las cuestiones interpersonales, los roles informativos y los roles decisorios. Y salteo un poco la cuestión digamos, de cuál es el contexto actual un poco del mercado laboral, o sea, con qué se encuentran ustedes o nos encontramos nosotros con las personas que vienen a trabajar, si es notoria la diferencia en que tenemos que administrar personas que son de distintas generaciones y que por ser de distintas generaciones tienen distintos perfiles o distintas formas de entender el trabajo, ¿no? Desde aquel que entendía que entrar al Poder Judicial era el trabajo de su vida y que iba a permanecer eternamente ahí, hasta las generaciones más jóvenes que la permanencia en un lugar de trabajo no es lo que más le preocupa, quieren ir cambiando, rotando, y es gente que puede estar en algún extremo, puede ser alguien que tenga, de alguna manera, no tenga tanto respeto por la autoridad como tenían las personas mayores, sea crítica de la autoridad, pero sea participativa, cuestionadora y que quiera generar cambios, y otros que son totalmente apáticos, les da todo lo mismo, con relación a lo que sucede en el trabajo, ¿no? Bueno, para ir cerrando entonces tenemos, obviamente que hablamos del contexto, hablamos de lo que es seguro es que digamos, la tecnología cada vez desacopla más los planes de estudios con relación a lo que va sucediendo, ¿no? El Ministerio de Educación había hecho un análisis de relación entre las realidades actuales, le llamaban ellos, y los avances tecnológicos y demás, y su relación con los planes de estudios de las facultades. Y bueno, lamentablemente llegó a la conclusión que los planes de estudio que estaban más atrasados eran los de las facultades de Derecho. Nosotros, Poder Judicial, como organización, digamos, utilizando alguna cuestión conceptual
una burocracia profesional, que seríamos, en realidad, como Poder Judicial, la gente se forma fuera de la organización, ¿no? Tenemos muchos profesionales, pero que no, la organización no los forma, se forman afuera. Y creo que la capacitación es un desafío importante. Y entendiendo por capacitación lo que tiene que ver con los aprendizajes estrictamente vinculados con el trabajo que hace la gente, ¿no? No con generar programas de extensión, digamos, o de difusión, ¿no? Con un comentario sobre la nueva ley de tal cosa, no. Capacitar tiene que ver con enseñarle a la gente a trabajar en lo que va a hacer de manera cotidiana, eso es capacitar. Lo otro es extensión, es educación, pero digamos, no es conceptualmente capacitación. Y en ese sentido creo que, bueno, la Corte cada vez más está destinando recursos a estas cosas, pero bueno, entiendo que tiene que ser un poco con la participación de todos, ¿no? Pero acá tenemos un desacople importante entre los planes de estudio y lo que va a hacer la gente después cuando trabaje, ¿no? Bueno, y algunas cosas que ya hablamos, ¿no? Esta cuestión de la reducción de los ciclos de tiempos, de la menor aceptación de la jerarquía. No sé si pasó mucho o no. Bueno, obviamente que las cuestiones de inteligencia artificial pueden venir a colaborar, pero como se dijo ayer, como un copiloto y no como un piloto. Y bueno, y el tema es encontrar líderes, que serían ustedes, para interactuar con estos grupos y para interactuar con ese contexto. Bien, bueno, la intención fue un poco esta, ¿no? Hablar un poco de lo que se vino haciendo, de por qué se vino haciendo, que obviamente tiene que ver con un liderazgo de la Corte y un trabajo de muchas áreas. Cuáles son un poco los desafíos y qué es lo que estamos pensando desde la Secretaría, al menos para esos desafíos y para proponer a la Corte. Bueno, y un poco el rol de ustedes, repensar el rol de ustedes en ese contexto y con esos cambios, que lo están haciendo bastante bien, creo yo. Pero bueno, tenemos que mejorar, para eso básicamente estamos. Así que bueno, yo les agradezco mucho y bueno, y dejo abierto si hay alguna inquietud.